Buenos días. El día de hoy tenemos el gusto de estar con el profesor Francisco Mendoza. Este episodio es especial, es Perspectivas número 10. De manera tripartita, estamos transmitiendo para la Facultad de Estudios Superiores Aragón en su podcast, el cual está disponible en Spotify y en Amazon Music. Y también forma parte del contenido especial de la carrera de arquitectura. El día de hoy contamos con la participación de la arquitecta Lidia Morales Luna. Buenos días. Y tenemos como invitado especial al profesor Francisco Mendoza, el cual es historiador y es creador del podcast La Verdadera Historia de México. Este espacio está dedicado a explorar los procesos históricos de México, tanto conocidos como temas que no han sido discutidos. Su programa actualmente tiene más de 400 episodios y cubre una gran variedad de temas, por ejemplo, desde la Segunda Intervención Francesa hasta actualmente están abordando temas de la historia del cine en México. Y precisamente esta línea que ha estado siguiendo Cine en México, pues ha dado pauta a esta entrevista. El profesor busca ofrecer una reflexión sobre momentos cruciales en la historia del país, con un estilo personal que personalmente ha sido muy ameno escuchar la historia narrada por usted. Y en esta conversación vamos a explorar la intersección entre la historia y la arquitectura, reflexionando sobre cómo estos eventos históricos influyen en el desarrollo de la arquitectura. Profesor. Es un placer, para mí es un placer, gracias por la invitación. Y bueno, me encuentro en mi alma mater, entonces me siento en casa. Pues bienvenido nuevamente. Es su casa. Gracias. Y aquí lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias. Bien, comenzando por la primera pregunta, ¿qué impacto cree que tiene la arquitectura colonial en la configuración de los espacios públicos contemporáneos y las ciudades mismas? Mucho, pero hay que saber seleccionar, porque no todas las ciudades mexicanas actuales son tan antiguas, vamos. Tenemos ciudades muy nuevas, Mexicali, por ejemplo, Ensenada, ciudades que tienen poco tiempo, vamos, dentro del marco histórico, 100 años, 150 años, que comenzaron a desarrollarse. Pero si nos vamos a la época del auge de la minería, tenemos grandes ciudades, Zacatecas, Durango, Querétaro, Guanajuato, Tasco, muchas ciudades que la arquitectura virreinal es fundamental, es el punto de referencia de todas estas ciudades y que reflejan el auge precisamente de la industria minera. Entonces, sí hay mucha referencia en estas ciudades, pero habría que dividirlas, las ciudades modernas de las ciudades. ¿Cómo considera que el cine ha influido en la formación de la identidad cultural de México a lo largo del siglo XX? Muy interesante pregunta, porque si nos van a ver compañeros del CUEC o algo así, no les va a gustar quizá la respuesta, pero ha fomentado la identidad mexicana. No es nuestra identidad actual, pero es la identidad que de pronto nosotros ofrecimos al mundo a partir de los años 30, 40, empezando con Allá en el Rancho Grande, que fue la primera película de gran éxito que salió de nuestras fronteras y que de pronto creó esa imagen o ese estereotipo del mexicano de charro, pistola, caballo, y que todos los extranjeros pensaban que así vivíamos. Entonces, desafortunadamente mucha gente se quedó con esa imagen que nos dio el cine mexicano, cuando la imagen es distinta, incluso en ese tiempo era distinta. Las películas abordaban más el México provinciano, no el México urbano, no el México de las ciudades. Hasta Los Olvidados de Luis Buñuel es cuando ya vamos a ver fríamente lo que es el México urbano. Entonces sí formó parte de nuestra identidad, pero temporalmente. Después nos ha afectado esa imagen. En ese sentido, ¿hasta qué punto cree que el cine de Hollywood influyó
en la época del cine de oro de México? Sobre todo técnicamente, el cine de Hollywood se desarrolló muy rápidamente, muy rápidamente, y de hecho absorbe a los actores, productores, fotógrafos, los absorbe Hollywood. Pero los Estados Unidos se preparan para la guerra. La guerra mundial venía, eso era un hecho. Al terminar 1918, acaba la Primera Guerra, nadie pensó que se iban a estar en paz en Europa, todos sabían que se preparaban para otra guerra. Y a los americanos les interesaba mucho participar en esa guerra, entonces se prepararon para ello. Entonces desde el 35, 36, aunque todavía no se desata la guerra, los americanos están metidos en eso, en su industria bélica. Entonces nos dejaron como con las manos sueltas. La influencia que se había recibido en México era muchísima. Los westerns, las películas de Chaplin, o sea, mucha influencia. Pero nos dejaron libres y entonces nos empezamos a desarrollar nosotros. Pero sí, al principio fue muchísima la influencia del cine de Hollywood. Y por ese lado, ¿considera que existen episodios de la época prehispánica que hasta la fecha siguen siendo malinterpretados por estos medios del cine? Definitivo, definitivo. A mí me gusta el cine en general, obvio, principalmente el mexicano, pero recuerdo esta película de Mel Gibson, de Apocalipto. Excelente película, o sea, lo que es la producción, lo que es el maquillaje, todo lo que involucra la película, pero la historia es fatal. Tiene 20,000 errores históricos, ¿sí? Aunque la producción sí llama la atención, y ahí me gustó que hayan reflejado a los mayas, que siempre los pensamos casi como unos gurús de la India, nada más sentados viendo las estrellas. No, los mayas también eran guerreros, y qué bueno que se ven esas imágenes, pero la historia, el contexto, cuando vi la película tuve oportunidad de ver quién había asesorado a Mel Gibson, y hace una revoltura ahí en el guión, pone imágenes que narró Cortés, por ejemplo, entre los mexica, que nada tiene que ver con los mayas, en fin, hace una revoltura terrible. Como película buena, pero como material histórico fatal. Creo que ahí habría una reflexión, ¿no?, entre nosotros como mexicanos, qué es lo que sucede, porque pareciera que viene un extranjero a mostrarnos a nosotros cómo era nuestra cultura. Así es. Hay algo ahí, ¿no?, de eso. ¿Qué fue lo que sucedió, por ejemplo, a James Bond, que en un principio no teníamos este desfile de Día de Muertos y se adopta a partir de la película? Así es. Sí. Así es, ya es el desfile Bond. El desfile de las Catinas es el desfile de Bond. Bueno, la siguiente pregunta: ¿en qué medida cree que los directores mexicanos utilizan los espacios arquitectónicos como metáfora de las tensiones sociales y económicas? Tenemos toda una historia dentro del cine. Hablar de los primeros grandes directores, hablar de El Indio Fernández, hablar de Julián Soler, etcétera, saben aprovecharlo. De hecho, es muy importante la locación. Buscan mucho el apoyo de sus fotógrafos, sobre todo Gabriel Figueroa, Alex Phillips. Entonces saben aprovechar esos espacios y los dan a conocer en el mundo, ¿sí? Y tenemos una segunda generación ya del Toro, Cuarón, etcétera, que son los más recientes contemporáneos, donde no están, creo yo, por los filmes que yo he visto de ellos, no están tan preocupados por ese entorno, sino están preocupados más por la historia. Entonces es un referente nada más, pero no es la base, el entorno. Iñárritu, inclusive, he visto trabajos de él y sí, excelente trabajo, pero sí, su base no es el entorno, y su base es la historia directamente. Sí, y aquí retomando esto, las locaciones que se hacen, ¿cuál es su opinión acerca de la conservación de este patrimonio en las ciudades, no sé, como México, Oaxaca, Puebla, como dicen las más antiguas? ¿Se ha conservado o no? Yo creo que vemos una película de los 40, de los 50, y no solo disfrutamos la historia, quizá ya hemos visto varias veces la misma película, pero yo soy de las personas que estoy viendo el paisaje, que estoy viendo las calles, que estoy viendo al actor donde va caminando, pero estoy viendo los edificios. Digo, eso está en tal calle, eso está en tal ciudad, porque
refleja todo el ambiente en el cual vivía el personaje de esa historia. Desgraciadamente se ha perdido. Desgraciadamente se ha perdido mucho. Esas locaciones que buscó Ismael Rodríguez, que buscaron grandes directores, ya no existen. Se perdieron. Quizá quede por ahí alguna, la Colonia Guadalupe Tepeyac, porque ahí estaban los estudios Tepeyac, salían y filmaban mucho. Quizá queden algunos, pero la gran mayoría se han perdido, desgraciadamente. Y eso podríamos atribuírselo, agradecérselo a la modernidad, ¿no? Porque eso ya es viejo, hay que tirar. Así es. No había como esa concientización del patrimonio. Ujú. Bueno, en ese sentido, ¿cómo ha evolucionado la forma en la que se representa la Revolución Mexicana en el cine, por ejemplo, en la época de oro y actualmente? La época de oro, sobre todo Fernando de Fuentes, con el compadre Mendoza, vámonos con Pancho Villa, que retrata cuentos de la Revolución, es quien nos regala la imagen de Pancho Villa, esa imagen mitificada de Pancho Villa, que después se reflejaría con Pedro Armendáriz, era como la tradicional, que después hasta lo parodiarían los polivoces, ¿no? Haciendo la Gallón Mafafas, esa imagen de Villa, esas imágenes de Porfirio Díaz muy solemne, de Carmelita, muy solemne también en las películas de Pardavé, de Domingo Soler, nos dieron una imagen de la Revolución que era equivocada. Era equivocada. No fue así la Revolución, ni así era Pancho Villa, ni así era Porfirio Díaz. Yo creo que ha sido labor de los historiadores el ir descubriendo quiénes eran verdaderamente estos personajes. El cine al principio nos distorsionó mucho la imagen de la Revolución. Sí, hay escenas muy bonitas, inclusive en el sexenio de Lázaro Cárdenas, él facilita ejército, facilita hombres, da instrucciones para que salgan de extra en las películas donde se filman batallas, es gente del ejército. Entonces se invirtió, se produjo, pero sí nos da una idea equivocada. No fue así la Revolución Mexicana, ni los personajes. Entonces considera que sí ha estado influenciada todo este cine y todo este proceso por los cambios políticos. Sí, definitivo. Podemos decir que hay incluso cineastas de moda. O sea, cada cineasta es como, por así decirlo, apadrinado por los políticos. Sí, y yo creo que tenemos un caso muy, muy claro que nos pega mucho como universitarios, que es el de Servando González. Él estaba apadrinado directamente por Luis Echeverría. Desde antes del movimiento del 68, él estaba apadrinado. Él trabajaba para el gobierno. Y él es el que filma los famosos rollos perdidos, donde graba con 4 o 5 cámaras y película de 35 milímetros toda la matanza de Tlatelolco. Y hasta el día de hoy no aparecen esos rollos. Entonces, pero Servando González, que filma excelentes películas, Servando, de pronto, pues trabaja para el gobierno. Y así vemos que muchos directores han trabajado para los diferentes gobiernos. ¿Qué ciudad o espacio urbano en México considera que ha sido el mejor representado en el cine? El campo mexicano, definitivo. Grandes producciones, grandes películas que se han reflejado con los ambientes en provincia. No podemos negar, por ejemplo, todos los escenarios naturales que tenemos en el norte del país y que tomaron también los americanos para hacer sus sets, hacer todo lo que es Durango. Tuve oportunidad de estar en el Museo del Cine, ahí en Durango, muchísimas películas que se filmaron ahí, grandes producciones. Entonces creo que es lo que mejor se ha reflejado, el campo mexicano, más que las ciudades. ¿Considera que las locaciones utilizadas en las películas históricas mexicanas entonces reflejan con precisión la realidad arquitectónica de su época? Hay películas muy cuidadas, hay otras que no, pero hay películas sumamente cuidadas. Cuando hablamos de ese entorno, no necesariamente tenemos que hablar de cosas magnificadas. Yo regreso al tema de Los Olvidados. Los Olvidados se filmó en lo que ahora es la unidad Santiago-Tlatelolco, Tlatelolco. No existía la unidad y era un caserío, era una ciudad perdida. Y creo que Luis Buñuel la refleja perfectamente.
algo que no queríamos ver y que todo el mundo sabía en ese tiempo que existía. Y de pronto Luis Buñuel se mete ahí a las casuchas a grabar. Y cuando saca la película, pues fue prohibida en México, porque ¿cómo es posible que muestres esa miseria? Pues en esa miseria estábamos. Entonces creo que sí se reflejó en varias ocasiones, se reflejó precisamente el entorno, ese hábitat que nos rodeaba. ¿Cuál es la opinión de usted del rol de las mujeres en las narrativas históricas de México y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy? Bueno, tenemos que tener esta parte, la narrativa histórica. Hay excelentes historiadores, pero que no son narradores. Desgraciadamente, y esto yo lo digo desde el lado de la historia. Recién estaba yo escuchando una plática entre el doctor Pedro Salmerón y el doctor Felipe Ávila, y ellos llegaban a esa conclusión. El problema de la divulgación de la historia es la narrativa histórica. Esto es, no tenemos a veces la capacidad de narrar la historia, y esto es lo que hace que una conferencia de historia sea de lo más aburrido, de lo más cansado, estar nada más citando nombres y fechas, y nos hace falta, ¿sí?, a quienes divulgamos la historia, cosechar más esa habilidad, poder narrar precisamente la historia para que sea atractiva. Entonces, en el caso de las mujeres, hay 2 o 3 que mis respetos. La doctora Patricia Galeana, por ejemplo, soy admirador de la doctora, fue directora del INER, fue nuestra embajadora en Colombia, etcétera, una extraordinaria narradora de la historia. La doctora Guadalupe Jiménez Codina, también excelente narradora de la historia. Se te envuelve en la plática, de lo que estás diciendo, te está envolviendo y te va llevando de la mano. Entonces, sí ha habido mujeres que han aportado mucho a esa narrativa histórica en México, afortunadamente. Y bueno, ¿cuál consideraría que es el impacto de la arquitectura colonial en la conformación de los espacios públicos contemporáneos en las grandes ciudades? Yo creo que un ejemplo ya se da todo, la licenciada Doris me lo hacía notar, un ejemplo muy claro es precisamente nuestra Plaza de las Tres Culturas, que enarbola precisamente ese título, ¿no? Vemos 3 culturas ahí reflejadas. No creo que es el único espacio, creo que hay muchos espacios en México que igual están las diferentes etapas de la historia en un solo sitio, en un solo lugar, ahí encontramos todo. Entonces, nos nutre, visualmente nos está recordando nuestro pasado y nuestra formación ideológica. Entonces, sí, fundamental, definitivamente. ¿Hacia dónde cree que se dirige el futuro del cine en México? Normalmente nos damos cuenta de los cambios cuando estos ya fueron. Sí. Casi no vemos cuando están llegando, sino cuando ya pasó. Yo recuerdo el gran escándalo que se hizo con la película de Rojo Amanecer, por ejemplo. Un gran escándalo por Rojo Amanecer. Fuimos a ver Rojo Amanecer y muchas personas salimos desilusionados porque no vimos nada. Escuchamos mucho, pero no vimos nada porque todo sucede en un departamento. La única escena fuera del departamento es la última donde sale el niño. Y queríamos ver aquello, queríamos constatar lo que todos sabíamos, ¿sí? Pero a la larga, ¿cómo pesó esa película? ¿Cómo hizo reflexionar a muchísima gente? Y a partir de ahí empezaron a salir varias películas, Todo el Poder, en fin, varias películas que hicieron reflexionar, ¿sí? Nos dimos cuenta hasta que ya pasó, hasta que ya sucedió. Yo creo que ahorita se están elaborando cosas muy buenas, pero que todavía no valoramos lo suficiente. Yo creo que pasarán 10, 15 años para que de pronto giremos y digamos, oye, esa fue la película que me movió, o esa fue la película que impactó a mi núcleo social. No nos hemos dado cuenta ahorita, pero nos vamos a dar cuenta tarde o temprano, y creo que sí está habiendo excelentes producciones en México. De hecho, yo considero que el parteaguas de la nueva oleada del cine mexicano fue precisamente Rojo Amanecer. Y desde ahí empezó una crítica social desde el cine mexicano que no existía antes, ¿no? Por ejemplo, mencionaba a los polivoces, empezaron siendo milicia y tuvieron que ser estos exploradores, Boy Scouts. Boy Scouts, porque tenían
cierta presión por parte del Estado para que no fuera representado el Estado. Entonces, a partir de Rojo Amanecer es que se da esta corriente en la cual se empieza a hacer una crítica social. Y ahí pues salen producciones que hasta la fecha manejan ese pesar que tiene. Sí, muy cierto. Rojo Amanecer sí es ese parteaguas. ¿Y cree que entonces haya cambiado esta identidad que nos muestran como dicen, el cine de oro mexicano a partir de este parteaguas, ya sea otra la identidad que tengamos como mexicanos o no hemos logrado como encontrar esa identidad y seguiremos explorando? Yo creo, subrayo lo que hace un momento decía, yo creo que tardamos en darnos cuenta. Yo creo que ya está, o sea, válgame la frase muy antigua, pero la semilla ya está ahí, la vamos a ver germinar hasta mucho después. Pero sí creo que ha movido conciencias, el actual cine mexicano las ha movido. Bueno, se nos acaba el tiempo. Ya para terminar, ¿algún mensaje que quisiera dar a la comunidad de estudiantes? Sí, bueno, primero el orgullo de estar aquí, el honor que nos hacen al invitarnos a este recinto. Y ya hablando desde el lado de la historia, que ustedes me hayan hecho preguntas sobre el cine. Yo recuerdo una publicación, era una publicación de los años 70, era una revistita muy chiquitita, con papel muy, muy corriente, por así decirlo, que se llamaba Todo es Historia. Y que los que nos gustaba la historia comprábamos esa revistita, de la cual presumo que tengo como unos 20 o 25 ejemplares todavía. Y ahí me tocó leer los primeros trabajos de José Manuel Villalpando, de Paco Ignacio Taibo. Como estudiantes todavía, ya estaban escribiendo en esa revista, pero me quedo con el nombre, Todo es Historia. No pensemos que la historia es únicamente cañonazos y balazos. No, todo es historia. Hoy voy a tener la oportunidad de platicar de arquitectura, precisamente con los chicos de arquitectura. Tiene historia, hay muchísima historia. Nosotros como historiadores tenemos que saber también lo básico de arquitectura. Hablamos de cine, todo es historia. Y cualquier cosa de la que mencionemos tiene una historia. Entonces es invitarlos, acérquense a la historia. La historia no es aburrida, no es cansada. Son los hechos cotidianos, los hechos que vivimos todos los días. Es más, hace 20 o 25 minutos que empezamos esta entrevista, ya es historia. Sí, o sea, todo el tiempo estamos haciendo historia. Y gracias por la invitación. Sí, muchas gracias a usted, Lidia. Pues bueno, agradecerle la presencia. Como le comentaba, pues yo he estado muy interesada en sus programas porque creo que, como usted dice, la historia la narra de una manera en la que es amena y que no se hace complicada al estar únicamente tratando de memorizar fechas, eventos y exámenes de que si no te aprendiste tal fecha, tal hora, cómo se llamaba, etcétera. Entonces, eso creo que lo hace cansado. Por ahí yo creo que usted igual la ha de conocer. Yo escuché una frase donde decía que la historia es una serie de mentiras acordadas. Entonces, bueno, pues dice, todo es historia y sí hay que dar esa apertura, que sea algo que los chicos lo gocen, ¿no? Que sea y que lo conozcan, porque mucho de lo que pasa es que no lo conocen y como le comenté, tiene que venir alguien de fuera a mostrarnos lo que nosotros pues tenemos aquí y debemos de conocerlo, y gracias a los programas como los que hace usted, pues hace ese acercamiento desde pequeños, porque he visto que van desde kinder, primaria y bueno, y hasta nosotros, y bueno, creo que también vi que en la Cámara de Senadores, o sea, nos incluye a todos. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Con esto cerramos esta transmisión de Perspectiva número 10, el podcast de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y el contenido para la carrera de arquitectura. A nombre de la carrera de arquitectura, le doy las gracias por esta participación. Muchas gracias a ustedes.